Yo soy Laís Junquera, soy gerente de calidad, seguridad del paciente e innovación en el CEVIR y también miembro del Consejo Científico de la Sociedad Brasileña para Calidad del Cuidado y Seguridad del Paciente, SOBRASP. Y hoy voy a hablar un poco más sobre waste en seguridad del paciente y también las relaciones de costo-eficiencia y también el conocimiento y la tecnología. Entonces, nosotros sabemos el impacto del cuidado inseguro. Estas son algunas estadísticas sobre la carga de la atención insegura citada por la OMS en el reciente draft del Plano de Acción de Seguridad del Paciente para la década de seguridad del paciente. Y tenemos que en los países de ingresos altos, 1 de cada 10 pacientes sufre daños mientras recibe atención hospitalaria. Y esto, claro, incurre en un gasto muy alto, estos países. Entonces, hay casi 15% debido a fallas de seguridad. Y mis vecinos, aquí de NHS de Inglaterra, gastaron cerca de 1,63 mil millones de libras solo en costos de litigio debido a fallas de seguridad en 2017 y 2018. Para los países de ingresos bajos y medianos, las cifras son lamentablemente peores. 1 de cada 4 pacientes sufre daños, lo que contribuye a 2,6 millones de muertes. Y el costo social de todo este daño se valora en hasta 2 trillones de dólares al año. Un enfoque muy interesante de capital humano sugiere que la eliminación del daño podría impulsionar el crecimiento económico mundial en más de 0,7% anual. Esto se suma a como 29 trillones de dólares. Esta cifra es como decir 100 veces el GDP de Chile en 2019. Es el costo el costo social del daño a los pacientes. Y este daño, claro, causa también waste. Entonces, tenemos 3 tipos diferentes de waste. De desperdicio, es la traducción, pienso en español. El primero es como pacientes que no reciben el cuidado, la atención correcta. Entonces, tenemos, por ejemplo, la duplicación de testes, eventos adversos que son prevenibles. Hay también los beneficios que podrían ser obtenidos con menos recursos. Entonces, por ejemplo, en Brasil, este es un clásico. El paciente que es un paciente ambulatorial va a la emergencia del hospital terciario para tratar su condición, que en la verdad era para cuidado ambulatorial. Hay también, por ejemplo, los materiales que son descartados sin necesidad. Y el tercer tipo son recursos que son tomados de la atención al paciente. Entonces, por ejemplo, desperdicio administrativo y también en algunos casos fraude, corrupción, que tira los recursos del cuidado al paciente. Y todo esto, lo que vemos es que un relatorio de la OECD eh, dejó muy claro que los costos de la prevención son muy menores que los costos de la falla y que llevan entonces a el desperdicio en los sistemas de seguridad. Vemos, por tanto, que 4 en cada 10 pacientes tendrán fallas de seguridad en los cuidados primarios y ambulatorios. Esto equivale a 6% de todos los bed days en hospitales y más de 7 millones de admisiones en los países de la OCDE. Esto equivale, esto todo, hay un costo. La seguridad baja, hay un costo. Entonces, tenemos que tratar pacientes que sufrieron daño durante el cuidado, puede llegar a 13% del todo gasto hospitalario, gasto de la salud en los países desenvueltos.
Pero yo estoy hablando mucho de cifras, números de cifras, de números de cifras. Pero ¿por qué esto importa? Porque cuando hablamos de desperdicio en seguridad de paciente, estamos hablando necesariamente de vidas de pacientes. Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, historias del Patient Safety Movement, preventable, prevenibles, muertes prevenibles que acontecieron y que, claro, este es el verdadero desperdicio en la área de salud. Entonces, nosotros estamos perdiendo vidas, estamos perdiendo dinero, pero estamos perdiendo vidas. Y yo creo que podemos cambiar esto. Entonces, la primera, si estás en el sector de la salud, debes mejorar la calidad. Si eres un profesional de salud, existe una gran posibilidad que le hayan enseñado cómo arreglar las cosas, pero la posibilidad que le hayan enseñado a mejorar son muy escasas. Y esto no eres solo tú. En todo el mundo, los procesos educativos del área de la salud en la universidad se le enseña a ser héroes, se le enseña a arreglarlo para el individuo, a ir más allá, pero no a arreglar el proceso y el sistema. No se le enseña, por ejemplo, a dar un paso atrás y preguntar, ¿cómo solucionamos esta situación? No solo para el paciente que está ahorita frente a mí, sino para el paciente que yo podría tener en un mes o el paciente que yo nunca veré. Y por favor, no me malinterpretes. Las soluciones individuales son muy importantes y necesarias, pero no son la solución para el escenario que tenemos. Los actos heroicos deben transformarse en oportunidades para mejorar el sistema como un todo, para que este sistema pueda brindar una atención heroica a todos los pacientes, no solo a aquel que estamos haciendo el acto heroico. ¿Y cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos hacer con que los cuidados sean más seguros y también más costo eficientes para evitar el desperdicio? Cuando hablamos de sistemas, existe una forma tradicional de verlo como una combinación de procesos. Procesos que crean una red de seguridad que previene errores. Pero yo me gustaría invitarlos a ver un otro componente central de un sistema seguro, que son las decisiones seguras. Este elemento en particular se quedó muy claro durante la crisis pandémica. Incluso los mejores hospitales del mundo sufrieron por la falta de una toma de decisiones clínicas seguras, ya que no teníamos el conocimiento suficiente para tomar las decisiones más seguras para los pacientes en el comienzo de la pandemia. Yo creo que todos aquí recordarán cómo cambió la velocidad, por ejemplo, de intubación a los pacientes. Entonces tenemos aquí una visión de sistemas que incluye las decisiones seguras como parte esencial de la seguridad del paciente. En esta visión holística de los sistemas, el objetivo es hacer con que la atención médica sea más segura de manera proactiva mediante el énfasis en las condiciones en que se tiene éxito en lugar de fracaso. De esta manera, no solo el sistema absorbe los errores, sí que impulsiona las prácticas, a las mejores prácticas, impulsiona la excelencia. Y eso requiere la conexión de personas, procesos, conocimientos y tecnología. Y me gustaría llamar su atención para un componente clave que alimenta tanto el proceso como la toma de decisiones, que es la práctica basada en evidencias y sus tres elementos básicos, que son los valores del paciente, la expertise clínica y la mejor evidencia. Entonces, no puede forzar un tratamiento a un paciente que no lo quiere. Sin experiencia clínica no puede seleccionar lo que necesita el paciente. Y con el tiempo, sin la evidencia más actual, se quedará obsoleto y causará daño al paciente. Y este último elemento se ve particularmente afectado por el conocimiento y la tecnología. Y la razón de esto es la propia naturaleza del conocimiento clínico, que nunca es estático.
El conocimiento sobre el cuerpo humano y la ciencia está en constante evolución. Aquí tenemos dos ejemplos. El tiempo de duplicación del conocimiento médico, que en 1950 era estimado en 50 años y que en 2020 se estimó en 73 días. Y este cálculo no consideró una pandemia. Entonces, hoy lo que tenemos en la base de datos de la OMS son casi 300,000 artículos. Yo hice un cálculo muy rápido. Tardaría a una persona que lee 20 artículos por día, 37 años para leer estos artículos. Es decir, que es imposible mantenerse al día con todos los conocimientos y aplicarlos. Y ese es el papel del conocimiento que es apoyado por la tecnología. Pero decir que debemos a partir de hoy crear sistemas seguros y para tanto debemos usar la tecnología y el conocimiento es una misión un poco muy ambiciosa. Entonces, me gusta mucho esta frase que dije que cuando quieres, si intentas comer a un elefante, tienes que partirlo y comerlos un pedazo a cada vez. Entonces, esto fue lo que hicimos con la Sociedad Brasileña para la Calidad del Cuidado y Seguridad del Paciente. Una journey que tiene 6 elementos base. El engajamiento de la comunidad, información, gerenciamiento de las informaciones, educación de profesionales y habilidades, la atención a los pacientes, participación del paciente e investigación y mejora continua. Entonces, en cada uno de estos pilares, vamos a ver de una forma práctica cómo el conocimiento y la tecnología apoyaron la seguridad del paciente y como consecuencia disminuyeron el desperdicio en seguridad del paciente en el área de la salud. Vamos a empezar con el primer pilar, participación comunitaria y alfabetización en salud. La pandemia nos brindó un desafío global de comunicar a 7 billones de personas sobre el virus y cómo actuar frente a la pandemia. Nosotros necesitamos cambiar el comportamiento, los procesos y las decisiones de estas personas. Y hoy sabemos que 66% de la población son usuarios de teléfonos móviles y casi 60% son usuarios de Internet. Esta es la primera pandemia en los tiempos de las redes sociales. Y claro que tenemos muchos desafíos, como la infodemia. En YouTube, por ejemplo, un estudio de BMJ estimó que casi 27,5% de los vídeos contenían informaciones erradas sobre la COVID-19. Y estos llegaron a 62 millones de visualizaciones. Entonces, lo que se quedó muy claro es que era necesario ocupar los espacios de las redes sociales y usar la tecnología para garantizar que las informaciones correctas sean compartidas. La tecnología también posibilitó, por ejemplo, que parte de la población se distanciasen físicamente. Por ejemplo, con métodos de trabajo remoto. Yo estoy aquí desde Ámsterdam y conversaciones remotas. Y datos nos mostraron que la incidencia disminuyó con ese distanciamiento en la primera ola. Aquí tenemos dos ejemplos de cómo la tecnología puede apoyar la entrega del conocimiento. Una live de la OMS durante la pandemia y también contenido basado en evidencias disponible gratuitamente en el hub de COVID-19 de Elsevier. Entonces vemos que la ocupación de los espacios donde las personas circulan online y también la inserción del contenido seguro en canales oficiales como websites y hospitales son muy importantes. O sea, tenemos evidencia y tecnología impactando los procesos de decisiones de estas personas. El segundo pilar es de gestión de la información. Tuvimos una explosión de datos y para controlar estos datos, inclusive datos epidemiológicos, por ejemplo, cómo podríamos track a las personas para entender los niveles de infección, por ejemplo. Y nuevamente la tecnología fue utilizada para aprovechar datos, información y finalmente generar conocimiento
para influir en la formulación de políticas y prácticas de control de infecciones en todo el mundo. Aquí tenemos dos ejemplos. El primero ejemplo es de un app que yo tengo en mi mobile, en mi teléfono, que rastrea, entonces me envía informaciones siempre que yo veo a alguien que está infectado. Y aquí tenemos un segundo ejemplo que se centra en los hospitales. Una otra característica que enfrentamos durante la pandemia fue la rápida respuesta a la información por parte de los hospitales. Esto resultó en cambios de políticas, procedimientos operativos estándar y tantos otros guías que tenemos en un hospital. En esta guía que ven en la pantalla, proviene de una herramienta que permite la gestión de políticas y también el uso de términos de búsqueda para facilitar el acceso a las políticas del hospital. Entonces, nuevamente, dos ejemplos de tecnología, creando conocimiento y también compartiendo conocimiento para que los procesos sean más seguros y la toma de decisiones también. Aquí tenemos el tercero pilar de nuestra journey, que aborda la educación y habilidades del personal. Aquí tenemos, por ejemplo, la escasez de profesionales y también la necesidad que todos tuvimos de cambiar, por ejemplo, un profesional de un departamento necesitó ir al otro departamento y los entrenamientos son diferentes. Hay un otro dato aquí también, que es el dato de burnout. Y tenemos, la pandemia nos se hizo muy claramente que el burnout es un problema muy grande. Entonces, ¿cómo la tecnología nos puede apoyar con esto? Aquí tenemos primero, por parte de la educación y la formación, yo elegí la enfermería como ejemplo en honor al año de enfermería. El último informe mundial de enfermería de la OMS menciona claramente que tecnología está desempeñando un papel cada vez más importante, tanto en la educación como en la práctica de enfermería. Entonces, tenemos aquí dos ejemplos, los kits educativos puestos a disposición por el Elsevier en el centro del COVID, con más de 300,000 visitas y más de 100,000 descargas, que apoya a profesionales de salud en todo el mundo. Este contenido es todo disponible gratuitamente, entonces si tiene interés, yo puedo digitar en el chat después. Vamos al cuarto pilar, que son los cuidados a los pacientes. Con COVID-19, los 17 años promedios de investigación hasta práctica clínica tuvieron que acelerar a días o a veces horas. En esta era de información, lo que un profesional de salud necesita saber y las habilidades requeridas pueden cambiar en cuestión de horas. Creo que todos aquí se recuerdan el ejemplo de la posición prona y cómo cambió el panorama del tratamiento con COVID-19 en todo el mundo. Esto no solo tenía que llegar a manos de los médicos, sino que debería integrarse a los flujos de trabajo de forma segura. Tanto la toma de decisiones como el proceso debían cambiar para incorporar esta evidencia que salvó vidas. Y otro ejemplo es la adopción de la telesalud. Y aquí tenemos como dos ejemplos de conocimiento entregado por la tecnología, la evidencia científica de posicionamiento prono, que se aplica en una guía dentro de un order set, que hace que la evidencia se aplique y se convierta en conocimiento procesable, accionable. Es decir, al prescribir, el médico verá esta nueva recomendación como parte de su flujo de trabajo. En el otro, verá una actualización de las imágenes radiológicas de COVID-19 para uso de referencia al tomar las decisiones. Y todo esto que yo estoy mostrando hoy, ahora, está disponible en el hub de COVID-19 gratuito del CEFIR. Llegamos al quinto pilar de nuestro viaje, Journey, que aborda la participación del paciente. Y aquí tenemos un desafío muy grande con las enfermedades crónicas, que fueron citadas como uno de los principales desafíos en que se enfrentan los médicos en 2020. Este dado es anterior a la pandemia. La pandemia trajo un desafío
ainda mayor que los pacientes con enfermedades crónicas no controladas tuvieron peores resultados, desfechos clínicos cuando se infectaron por COVID. Esos pacientes tenían desafíos para manejar sus chronic diseases, ya que muchas consultas se pospusieron, por ejemplo. Y al mismo tiempo se quedó muy claro que necesitábamos involucrar a los pacientes en la investigación. Una gran investigación en el Reino Unido, por ejemplo, unió 600,000 miembros del público participando de esta investigación. Y la literatura describe claramente que los pacientes activados tienen 12.5 menos hospitalizaciones y 5.3% menos de costos médicos generales. Entonces, cuando estamos hablando de seguridad del paciente, estamos hablando también de desperdicios y cómo podemos hacer un cuidado más costo eficiente. Aquí tenemos nuevamente dos ejemplos. Uno es para los pacientes, directamente para los pacientes, por ejemplo, cuáles son los side effects de vacinas. Y el otro es cómo podemos apoyar a los profesionales a educar a los pacientes. Por ejemplo, con integraciones de contenido de educación del paciente en la historia clínica. Entonces, aquí tenemos más un ejemplo de información segura llegando a través de la tecnología para apoyar procesos de decisiones. Llegamos al último pilar y a lo largo de esta presentación hemos visto algunos ejemplos de cómo la investigación cambió y cambió el panorama de la calidad y seguridad durante la crisis pandémica. Aquí tenemos todos los institutos, esta imagen, que investigan el COVID en todo el mundo. En este gráfico podemos ver muy interesante cómo han cambiado las tendencias y ahora tenemos una tendencia muy clara a la salud mental. Estos esfuerzos fueron implementados en todo el mundo y salvamos muchas vidas. Aquí tenemos dos ejemplos. Este primero es un ejemplo de un centro de recursos para investigadores para apoyar la producción científica con contenidos científicos y también herramientas como herramientas de búsqueda de colaboraciones y un centro de resiliencia para autores. La evidencia motiva mejora continua en los procesos y decisiones. Esto también está disponible gratuitamente en el hub de COVID-19 de Elsevier. Entonces, sí, lo que me gustaría que recordasen de esta presentación es que el conocimiento y tecnología son aliados para la calidad de cuidado y seguridad del paciente. Y son verdaderamente primordiales para garantizar procesos seguros y decisiones seguras. Todavía tenemos mucho que mejorar, pero comprender que se necesitan más que procesos ya es un gran paso hacia la construcción y el mantenimiento de sistemas seguros. Esta es la representación visual de lo que yo he mencionado a lo largo del journey. El conocimiento impulsionado por la tecnología son los principales diferenciadores entre un crecimiento lineal constante y la necesidad de mejorar para millones al mismo tiempo, que es un pivot hacia un crecimiento exponencial. Me gusta mucho esta citación de James Reason, que se mostró muy oportuna durante la pandemia, que es no podemos cambiar la condición humana, pero cambiar las condiciones en que las que trabajan los humanos. Entonces, si estás en la área de la salud, debería estar en mejoría de calidad. Sistemas seguros son procesos seguros con decisiones seguras. Y la tecnología es la clave para crear y compartir conocimiento procesable. Por último, me gustaría recordarlos que ningún está seguro hasta que todos estamos seguros. Muchas gracias. Espero que mi portuñol no tenga sido muy doloroso. No, todo lo contrario. Muchísimas gracias, Lais. Se entendió perfectamente. Así es que
no hubo desperdicios durante durante la presentación. Eh, Queríamos preguntarte como fundación, eh, y dentro de este contexto de la gestión de waste, de la gestión de desperdicios, eh, ¿cuál sería la mejor recomendación a la hora de ordenar los procesos? Eh, Enfocarse en los factores predisponentes o los factores institucionales eh, que sustentan los procesos, o enfocarse en el resultado o en aquellas acciones que tienen un impacto directo con el paciente. ¿Cuál sería la mejor recomendación? Es una pregunta muy buena. Entonces, esto va a depender, por ejemplo, de cuál indicador estamos hablando. Si estamos hablando, normalmente estos dos caminan juntos cuando estamos hablando de desperdicios, porque es muy difícil cambiar los resultados, outcomes, si yo comprendo bien, si no tienes un apoyo muy grande institucional. Entonces, necesitas que estos dos, tanto el liderazgo cuanto el personal de la atención, de la punta, estén trabajando juntos. Hay algunos indicadores que serán indicadores de procesos, otros que serán indicadores de resultados, de desfechos en portugués. Ah, pero cuando hablamos de desperdicio en la seguridad del paciente, lo que vemos, por ejemplo, es que hay algunos datos muy interesantes. Uno de ellos es de overtreatment. Entonces, cuando tenemos más cuidado que lo necesario para que el paciente llegue al resultado ideal clínico. Entonces, estos problemas, estos desperdicios relacionados a overtreatment o a cuidados con valor bajo. Entonces, un ejemplo muy clásico de esto es antibióticos, antibiótico-terapia, que es prescrita, pero sin ser el antibiótico correcto para el paciente. Entonces, un guideline, por ejemplo, puede resolver eso de forma muy rápida. Entonces, está impactando el proceso. Al impactar el proceso, impacta la decisión y también impacta los resultados. Excelente, muchas gracias. Voy a permitirme eh, leer una pregunta que nos han hecho acá en el chat, a ver si nos puedes apoyar en la respuesta. Eh, Micaela Quispe dice, bueno, junto con agradecer la presentación y de reconocer que es sumamente importante, si vemos el costo que conlleva estos desperdicios, ¿en cuánto tiempo podría ser posible cambiar el proceso? Esta es una pregunta excelente, porque esto va a depender del proceso que tenemos que cambiar. Pero algunos elementos muy importantes para que el proceso pueda cambiar. El primero es que el liderazgo, la lideranza, leadership, esté involucrado en, en el cambio. Esto es muy necesario, porque si no hay el envolvimiento del liderazgo, es muy difícil cambiar un proceso como un todo. Pero hay también que tener el buy-in, el, um, los profesionales de la punta tienen que aceptar, engajarse, comunicarse con este cambio también. Entonces, hay un papel muy importante de las personas envolvidas y esto puede hacer con que una mudanza de proceso sea de 3 meses a 30 años, porque eso depende mucho de las personas.
Pero si sigues, por ejemplo, un dato de innovación, puedes cambiar relativamente rápido. Esto depende mucho si, por ejemplo, el cambio de los procesos van a impactar los cuidados. Será un cambio, por ejemplo, de una directriz clínica. O será, por ejemplo, un cambio. Yo oí una historia la última semana de un colega oncólogo, que había un problema en su hospital que 4 personas cayeron en la recepción, 3 pacientes y un personal. Entonces, ellos hicieron varios documentos y análisis de todo y fueron allá a la recepción para observar. Preguntaron a uno de al profesional que cayó, pero ¿dónde caíste? ¿Qué pasó? Y era el chair, la silla, que había 2 sillas así, y los pies de las sillas estaban para fuera del asiento. Entonces, cuando las personas caminaban, batían ahí con sus pies y caían. Este cambio de proceso fue muy rápido. Hicieron así con las sillas, está resolvido. Pero se está hablando, por ejemplo, de un cambio de educación, que los pacientes del hospital X no van más a la emergencia si tienen dificultades o doenças que pueden ser resolvidas en cuidados ambulatoriales. Ahí estás hablando de una mudanza cultural. Entonces, esto puede tomar años. Entonces, verdaderamente depende del proceso que quieres cambiar. Pero el elemento principal, apoyo de liderazgo, para que tengas, por ejemplo, los procesos, los cambios de los procesos normalmente envuelve investimiento. Entonces precisa del apoyo también. Excelente. Y para ir ya eh, avanzando en la presentación, ¿en qué parte de la organización o de las organizaciones que tú o vuestra empresa les ha tocado conocer, pueden observar mayores cantidades de desperdicios? Hablando en el contexto de procesos, Ujú. no de basura, digamos, domiciliaria. Sí, sí, claro. En el contexto del hospitales, el principal costo está en la falla de coordinación del cuidado. Estos son estimados para pacientes que no tienen el cuidado coordinado de entre las personas, de entre los departamentos, los profesionales. Los costos de la salud son 75% más altos para estos pacientes que reciben cuidado no coordinado. Y cuando ves el otro lado, que la colaboración interprofesional puede aumentar las márgenes operacionales con 71%. Entonces, tenemos este problema muy grande de la coordinación del cuidado y pienso que si aquellos que están asistiendo a nosotros hoy son de la área de la salud, ya vieron, por ejemplo, un paciente internado es una bomba reloj para eventos adversos, para que todo esto acontezca, y lo que puede protegerlo es el cuidado coordinado. Entonces, cuando este cuidado no es coordinado, es cuando nosotros vemos más. Entonces, las unidades de internación, por ejemplo, que no son cuidados críticos, vemos esta dificultad de coordinar el cuidado porque no es un cuidado crítico que exige naturalmente esta, esta coordinación extrema. Bien, y finalmente, una pregunta que siempre nos apasiona.
a las personas que trabajamos siempre en la mejora de los procesos y tiene que ver en cómo la automatización viene a resolver en estos tiempos de inteligencia artificial, por ejemplo, y de robótica, cómo la automatización viene a resolver esta generación de desperdicios en la atención sanitaria. Y si es que ves ahí algún riesgo para los trabajadores de la Sí, salud. muy interesante. En primer lugar, automatización es automatización. Entonces, si automatizas el error, verás errores automáticos en todo el hospital. Entonces, este es un riesgo muy grande. El motivo por el cual la automatización debe siempre ser basada en evidencias. Siempre. No, automatización, estandarización, que no es basada en evidencias, hay un riesgo muy mayor do que estas que son basadas en evidencias. Y un otro aspecto de esto es que la automatización tiene que ir como un apoyo al profesional de salud. Es como decir, por ejemplo, una metáfora, que si yo hoy quiero salir de Ámsterdam y quiero ir hasta Alemania o Portugal de carro, de coche, necesito de un GPS, ¿cierto? Y nosotros no permitimos que nuestros profesionales de salud consulten GPS o mapas o guías que puedan orientarlo. Nosotros hoy, yo no tengo un libro con el mapa que necesito para ir a Alemania. Lo que hago es que tengo mi celular, tengo el GPS, la tecnología me trae el conocimiento donde yo necesito. Entonces, la automatización, esto es que vemos en el primer paso de la automatización, es que la información, el conocimiento llegue al profesional de salud donde ese profesional necesita del conocimiento, sea en su casa cuando está estudiando para una tesis, sea durante la atención cuando necesita verificar, por ejemplo, cuál es la dosis del antibiótico para un niño, sea cuando estamos educando a los pacientes, cuáles son los valores, cuáles son, cuáles son los puntos que yo tengo que enseñar a este paciente, cuáles son los checklists que tengo que hacer después de una operación quirúrgica del corazón, por ejemplo. Cuando yo estaba con mi papá en Brasil, que operó su corazón, está bien, pero cuando yo estaba con él, yo tenía las directrices, yo tenía todas las informaciones y ni siempre tenían todos los checks necesarios, porque somos todos seres humanos. ¿Y por qué no utilizar la tecnología para traer el conocimiento para nosotros de una forma controlada, de una forma que apoye a los profesionales de la salud? No que los sustituye, pero los apoyen. Entonces, sí, el problema del sobretratamiento es muy grande. Estimamos, si yo tengo las cifras correctas en mi mente, casi 100 billones de dólares anualmente solo en sobretratamiento o en atención de bajo valor. Entonces, lo que tenemos, por ejemplo, en muchos hospitales que está apoyando a reducir esto y tenemos centenas de estudios que muestran el camino, es, por ejemplo, la integración de directrices clínicas en la historia clínica. Entonces, y cuando yo hablo de historia clínica, no estoy hablando solamente en hospital, pero también en cuidados ambulatoriales, por ejemplo. Es decir que el conocimiento necesita llegar al profesional donde el profesional está. Entonces, por ejemplo, hay un caso muy clásico de los X-ray, rayo X, diarios en la UCI, en la unidad de cuidados intensivos.
Y esto no es necesario para todos los pacientes, pero hay muchos hospitales que ainda hacen este procedimiento como si fuera un procedimiento padrón. Pero esto es, para muchos casos, un ejemplo de la atención de bajo valor, porque no está agregando algo a los pacientes, agregando verdaderamente algo a los pacientes. Y cuando tienes estas directrices clínicas, estos conjuntos de prescripciones que son aprobados por el hospital, claro, y que están dentro de la historia clínica, estás verdaderamente apoyando a los profesionales que no tengan que recordar de libros de este tamaño, de 40 libros para cuidar de un paciente. Estos libros son parte de la construcción de raciocinio clínico, pero no deberían ser parte de una necesidad de memorizar cada pequeña línea que tenemos en estos libros. Entonces, las directrices clínicas que vienen con dentro de la historia clínica, las integraciones del conocimiento hasta donde los profesionales están, tienen un impacto muy grande porque cuando tenemos una cuestión de sobretratamiento o de tratamiento de valor bajo, podemos hacer con que esto no suceda cuando tenemos una guía que muestra cuáles son los procedimientos, cuáles son las recomendaciones. Y claro, sí, solo un lembrete, tenemos tres grandes pilares en la medicina baseada en evidencias. Los valores del paciente, la evidencia científica, pero la experiencia del profesional. Entonces, es claro que si tenemos una historia clínica, pero el profesional sabe que este paciente necesita de un cuidado más específico, hay posibilidad de hacer esto también. Entonces, es la automatización de las mejores prácticas que llega al profesional de la salud. Tenemos algunos ejemplos, yo voy a apostar en el chat del hub de COVID-19 de Elsevier, que nosotros abrimos todo el contenido de COVID-19 para la comunidad. Entonces, hay ahí algunos ejemplos de order sets, algunos ejemplos de cómo esta información puede ser integrada a los cuidados, a la atención clínica. ¿Respondí a la pregunta? La pregunta.